Derechos, no trincheras. Ese es el lema con el que UGT y comisiones obreras saldrán este 1 de mayo a la calle, con el foco puesto en el avance en los derechos sociales y el acceso a la vivienda, sobre todo en los colectivos más vulnerables. Una manifestación que por primera vez va a concluir en la Plaza del Mercado, en lugar de la Concha del Espolón, como suele ser habitual. Nosotros no vamos a ocupar las trincheras de un momento de avance de la ultraderecha, sino que queremos seguir avanzando en esas conquistas sociales, en esas conquistas laborales que hemos conseguido en los últimos años. Es un momento para pedir derechos, es un momento para que se lleve a cabo de una vez por todas la reforma del despido o la reducción de jornada. Buenas tardes. Hoy se ha presentado el número 11 de la revista Economía Riojana, en la que se pone de manifiesto los retos que vamos a afrontar en los próximos años. Nuestra sociedad va a tener que afrontar a partir de ahora determinados retos importantes, como es la vivienda para todas estas capas de la población. Desde el punto de vista de ese ciudadano medio con rentas bajas, la inflación va siendo imparable. En la revista se pone de relieve que hemos perdido prácticamente un 23% de capacidad adquisitiva en estos últimos 5 años. Un hombre en Aldea Nueva de Ebro intentó librarse de un control policial porque en su coche llevaba oculta una tableta de hachís de 105 gramos y más de 290 euros en efectivo. El joven se encuentra ya a disposición judicial como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. El Centro de la Cultura del Rioja acoge hasta el 31 de octubre la primera de las 4 exposiciones de la colección de premios Atladis. Se trata de 17 obras premiadas entre 2000 y 2003, entre las que destacan artistas como Adrià, Julià o Pilar Albarracín. Pues bueno, por aquí a la caso no necesita demasiada explicación. Y en deporte, Rubén, ¿con qué empezamos? Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues arrancamos con baloncesto y esa vuelta de los octavos de final del playoff de ascenso a Primera Fed. El Reina Proteínas Clavijo saltará a la cancha del Spanish Basketball Academy el sábado a partir de las 8:30 de la tarde, con un margen de 11 puntos sobre los madrileños, un hecho que no debe influir en el rendimiento del grupo y sobre el que Aitor Fantova ha hecho hincapié durante toda la semana. Es cierto que cuando juegas a muchas posesiones y a muchos puntos, pues una renta de 11 puntos no tiene el mismo valor que si vas a un partido de un ritmo más bajo, de menos anotación. Evidentemente en ese escenario el equipo que tiene la renta, ¿no? se va más beneficiado. Pacientes y médicos salen a la calle en una manifestación que recorre el centro de Logroño bajo el lema Por nuestra salud. Una manifestación contra el anteproyecto de ley del Estatuto Marco, dicen, aprobado por los sindicatos mayoritarios en los que ellos están infrarrepresentados. Pero también piden al Gobierno de La Rioja que se impliquen, le piden horarios de guardias humanas y adecuadamente retribuidas. También recuerdan que muchos médicos en verano van a cumplir sus 800 horas de guardia y preguntan qué va a pasar con el resto del año. Además, recuerdan que desde hace 2 años intentan sentarse a negociar con el Gobierno de La Rioja para hablar sobre su situación, pero el Gobierno no les hace caso. Una huelga, la tercera semana de huelga, que ha tenido consecuencias en la sanidad riojana. Se han cancelado más de 150 operaciones y también más de 4.000 consultas. Una mesa de negociación de nuestras condiciones laborales, que nadie pueda decidir nuestras condiciones sin nuestra opinión. Necesitamos regular nuestra jornada, queremos 35 horas como todos los trabajadores. Y necesitamos que regulen las jornadas de guardia. No podemos asumir turnos eternos de 24 horas, semanas de 70 y 80 horas. Necesitamos unas condiciones más dignas porque eso condiciona la seguridad de nuestros pacientes y la nuestra.
En el segundo día de huelga de médicos de este mes se han suspendido 62 operaciones, 13 de ellas programadas en quirófano. También 1.275 consultas suspendidas, 800 han sido consultas externas y el resto de atención primaria, mientras que 48 pruebas diagnósticas se han aplazado. Esta jornada la han secundado 95 facultativos. Derechos, no trincheras. Ese es el lema con el que UGT y comisiones obreras saldrán este 1 de mayo a la calle, con el foco puesto en el avance en los derechos sociales y el acceso a la vivienda, sobre todo de los colectivos más vulnerables. Una manifestación que por primera vez concluirá en la Plaza del Mercado en lugar de la Concha del Espolón, como suele ser habitual. UGT y comisiones obreras aseguran que sobran los motivos para salir este 1 de mayo a la calle. Por la situación internacional, no podemos estar de acuerdo de cómo algunos pueblos pues están sufriendo los ataques y los desmanes de aquellos que se piensan que son los nuevos emperadores del mundo. La manifestación partirá a la 1 de la tarde de la glorieta del Dr. Zubía, bajo el lema Derechos, no trincheras. Nosotros no vamos a ocupar las trincheras de un momento de avance de la ultraderecha, sino que queremos seguir avanzando en esas conquistas sociales, en esas conquistas laborales que hemos conseguido en los últimos años. Entre ellos la reforma del despido o la reducción de la jornada laboral. La reducción de jornada estamos cada vez más cerca porque la tenemos en Navarra y en Euskadi, que tienen una jornada media de 37 horas y media a la semana. Creo que las empresas en Euskadi no están cerrando, no están en bancarrota. Creo que no es excusa lo que venden de que una reducción de jornada nos llevaría a la quiebra. Otro derecho al que han hecho referencia es el de la vivienda, pidiendo más parque público y un acceso a los colectivos más vulnerables. Y si hablamos de protección oficial, vivienda de protección oficial, pues los últimos hechos que hemos conocido en nuestra ciudad, en Logroño, ponen de manifiesto que esas viviendas no van a llegar a aquellos que más lo necesitan. En defensa del proceso de regularización. Porque al final estas personas están aquí, están trabajando, están sacando este país adelante, están ganándose la vida de la mejor manera posible. Una manifestación que por primera vez finalizará en la Plaza del Mercado en lugar de la Concha del Espolón, como es tradicional. La Federación de Industria, Construcción y Agro ha celebrado una jornada para analizar la situación de los convenios colectivos en estos sectores. Una jornada en la que han participado 140 delegados y también el secretario general de UGT FICA estatal, Mariano Oya. En el marco de la celebración del 1 de mayo, Oya ha reclamado más y mejores salarios, una igualdad real y la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, teniendo en cuenta que en 2025 735 personas han muerto trabajando. También ha defendido el proceso de regularización, recordando lo que estas personas aportan a la economía del país. Voz y sabe exactamente cómo está el sector. Sin esas trabajadoras y esos trabajadores, el crecimiento de nuestro país, que este año ha sido un 2,8, el doble de la media europea, hubiera sido seguramente muchísimo menor. Se hablan de que 7, 8, 9 décimas dependen exclusivamente de la aportación de esos trabajadores y esas trabajadoras. El país está creciendo bien. Creemos que es un buen momento para que esos trabajadores se incorporen y creemos que es un buen momento para que la economía de nuestro país siga a la velocidad que está funcionando. Y hoy se ha presentado el número 11 de la revista Economía Riojana, en la que se pone de manifiesto la situación de la economía riojana y los retos que vamos a afrontar en los próximos años. La economía riojana en términos generales es sólida. Así lo revela el número 11 de la revista Economía Riojana, que se ha presentado hoy. El sector agrario, en este caso, que ha decrecido, pues tenemos otros sectores que están tomando la mano, como es el sector de la construcción o los servicios, en el que nuestra economía tiene un importante recorrido y que ha permitido, pues en este caso, estar creciendo prácticamente el doble que la economía americana y unas décimas por encima de la economía española. La inflación de La Rioja ha sido inferior a la nacional y se comporta más como la media de la Unión Europea, y esto es un síntoma, en este caso, pues de fortaleza de nuestra economía. Las previsiones apuntan al crecimiento de los tipos de interés.
La elevación posiblemente de los tipos de interés a lo largo de los próximos meses y que afectará a nuestra economía, pero indicar que estamos pues, con unos datos de afiliación récord en la Seguridad Social. Y deberemos afrontar retos en los próximos años. Nuestra sociedad va a tener que afrontar a partir de ahora determinados retos importantes, como es la vivienda para todas estas capas de la población. Desde el punto de vista de ese ciudadano medio con rentas bajas, la inflación va siendo imparable. En la revista se pone de relieve que hemos perdido prácticamente un 23% de capacidad adquisitiva en estos últimos 5 años. La coyuntura económica se ve inevitablemente marcada por el contexto internacional y el sector de transportes lo ha sentido especialmente por la subida de costes del combustible. Hemos pasado un tema que ha sido terriblemente complicado, puesto que a nosotros se nos dispararon los costes de una manera fuera de lo normal. Hemos conseguido indexar el diésel, que es un tema muy importantísimo para nosotros. Hemos conseguido sacar un decreto ley con este ministerio, que hoy por hoy nosotros pues hemos negociado con ellos y la verdad que nos han escuchado y hemos conseguido esos objetivos y estamos satisfechos. La Audiencia Provincial pide 12 años para los 2 acusados por incendiar 2 casas habitadas en Arnedo. Todo ocurrió en julio de 2020 cuando los acusados tiraron líquido inflamable en una de las casas en las que se encontraban 3 personas dentro. Las llamas pasaron a la vivienda colindante y aunque no hubo heridos, la vivienda quedó inhabitable y tuvo que ser demolida. Los presuntos autores son culpables de un delito de incendio con peligro para la vida de las personas y deberán indemnizar a las víctimas con más de 194.000 euros. Un joven de 25 años intentó fugarse de un control policial en Aldea Nueva de Ebro porque portaba en su coche una tableta de hachís de 105 gramos escondida bajo la tapa de la batería del coche. Los agentes observaron que el vehículo giraba bruscamente hacia un camino de tierra antes de llegar al control y eso levantó sospechas. Finalmente los agentes intervinieron 255 euros y 440 dirhams en efectivo, además de la sustancia estupefaciente. El presunto autor de los hechos se encuentra a disposición judicial. Y la cafetería de La Grajera por el momento va a seguir cerrada. En Junta Local, el Ayuntamiento ha anunciado que desde mañana queda abierto el plazo para la presentación de ofertas para la licitación de las cafeterías de los parques del Carmen y de La Grajera, que en un primer momento han quedado desiertas. En febrero se aprobaron las licitaciones para el uso de las cafeterías. En este caso no ha habido licitadores en esta primera fase. Seguimos en licitación porque una vez que se ha aprobado hoy la declaración de desierto, hay un año de plazo para que cualquier persona, entidad o empresa interesada pueda presentar ofertas directamente al Ayuntamiento de Logroño. Ya abierto el nuevo plazo, el proceso de adjudicación es sencillo. Los técnicos la evalúan. Si pasara un plazo, 10-15 días, que es lo que normalmente suele utilizar el Ayuntamiento de Logroño en estos casos, y no se presentara ninguna otra, se procedería a la adjudicación ya directa a esa empresa porque se considera que no hay más proposiciones. Pero en caso de que haya más propuestas encima de la mesa... Pero si coincidieran en el tiempo más de una proposición, pues habrá 2 opciones. Una, evaluar las 2 y adjudicar a la mejor, o bien podríamos hacer, está previsto también en el pliego, una nueva licitación y abrir un nuevo periodo para ese apartado concreto. Las condiciones de licitación no varían. Yo entiendo que Parque del Carmen es más fácil el poder abrirla porque bueno, es una instalación que lleva funcionando y sigue funcionando en este momento. Grajera habrá que ver las condiciones de si hubiera de proposiciones y a partir de ahí pues establecer el plazo con el licitador. No me aventuro a decir, primero, si va a haber proposiciones o no, y segundo, si las hubiera, habrá que evaluarlas y fijar un plazo. Aunque es incierto, el Ayuntamiento confía en la puesta en marcha a finales de verano. El Centro de la Cultura del Rioja acoge hasta el 31 de octubre la primera de las 4 exposiciones de la colección de Altadis.
En esta imagen de Adrià Julià se invierte la relación entre observador y observado, y es el propio visitante el que puede convertirse en una obra de arte. En esta otra de Pilar Albarracín, la mujer es un objeto transportable, cosificada hasta más allá del jarrón chino, atada con cuerdas con el resto de bultos de la vaca. Fue premio Altadis 2022 y es el cartel de la exposición que se puede ver hasta el próximo 31 de octubre en el CCR. Un total de 17 obras, 12 de ellas inéditas, que han sido premiadas entre 2000 y 2003 y que abarcan varias disciplinas como las artes plásticas, la fotografía y la escultura performativa. Esta es la primera de las 4 exposiciones de la colección Altadis que se expondrán en el Centro de Cultura del Rioja hasta el 2028 y que contemplan la exhibición de un total de 46 obras de arte. De que a lo largo de los próximos 2 años vamos a contar con 4 exposiciones. Hoy es la primera, son 17 muestras, 12 de ellas no han sido todavía vistas por el público en general y hoy las exponemos. Luego estamos hablando de una exposición que arranca, una exposición de inicio y una exposición de máxima calidad, puesto que la Fundación Altadis ha ido incorporando piezas en función de una serie de concursos en el que se intercalaban autores franceses y autores logroñeses, y españoles, y al final el resultado está aquí. En su ya tradicional labor concienciadora con el medio ambiente, la Casa de la Danza ha acudido al Parque de la Ribera para conmemorar el Día de la Danza, plantando árboles en nombre de grandes artistas. Es una acción que llevan practicando desde 2009, a la que hoy también se han sumado la concejala de Cultura, Rosa María Fernández, y el concejal de Medio Ambiente, Jesús López. La organización del Rockland Art Fest, festival que se realiza en Santo Domingo de la Calzada en la época veraniega, ha anunciado la cancelación de la edición prevista para este año 2026 por la voluntad de dedicar un periodo de trabajo a la revisión, mejora y desarrollo de los distintos ámbitos del festival. A través de un comunicado oficial, la organización explica que la decisión también responde a la planificación interna del proyecto con el fin de continuar ofreciendo una experiencia de mayor calidad en futuras ediciones. Continuamos con esa tendencia lluviosa y con los cielos completamente cubiertos. Hoy hemos notado un descenso de las temperaturas más notable. Para mañana el pronóstico es el mismo. Probabilidad de precipitaciones que se pueden convertir en tormentas en algunas zonas de la comunidad y temperaturas en ligero descenso. Máximas entre 23 grados en Logroño, 25 en Calahorra y 22 en Haro. La más alta en Alfaro con 27 grados. En cuanto a las mínimas, se mantienen entre los 11 grados en Logroño y en Calahorra y 9 en Haro. Ahora llega Rubén La Parra con los deportes. Gracias por estar ahí. Thank you for being the first one out, for courageously stepping into unknown territory. You dared believe that electric cars would one day be what we simply call cars. We made this one for you.
Hola, ¿qué tal están? En Deportes vamos con la vuelta de esos octavos de final del playoff de ascenso a Primera Fed. El Reina Proteínas Clavijo saltará a la cancha de Spanish Basketball Academy el sábado a partir de las 20:30 horas de la tarde con un margen de 11 puntos sobre los madrileños. En caso de superar esta ronda se pasará a cuartos de final junto a los otros 6 equipos que han superado octavos y junto también al perdedor del duelo entre los líderes de ambos grupos en liga regular. Nosotros debemos de ser un equipo que quiera correr, especialmente después de rebote y de robo, pero que después no nos corran. Entonces, en ese control de ritmo es donde va a estar, para mí, junto con la entrada en escena, 2 de las 3 claves del partido. Muchas veces las temporadas se hacen largas, no es nuestro caso, porque estamos en nuestro mejor momento. Entonces queremos alargar esto al máximo, porque estamos disfrutando, porque estamos compitiendo bien y porque nos gusta jugar y entrenar y ojalá alargarlo lo máximo posible. Más polideportivo, Grafometal Sporting La Rioja con el playoff en juego todavía continúa confeccionando su plantilla de cara a la temporada 26-27. Sofía Rivadeneira, Lucía Chumillas, Andrea Loscos, Liza Somoyi, Maitane Radios, Mina Novovic, Zaira Martín y Keira Sidibe no serán parte de esta plantilla. En cuanto a las renovaciones, Lorena Alonso y Blanca Benítez fueron las primeras. Después se sumaron Paula Morales, Saraisa Martín, Garoa Sarrión-Endía Ibarra y Fernanda Isfran. Y estos últimos días ha sido el turno para June Loidi y la guardameta brasileña Gea Rodríguez, que ya sabe quién será su compañera bajo palos la próxima temporada. El primer fichaje verde-amarillo es el de Marta Mera, portera que llega procedente del KH7 Granollers después de cuajar una buena temporada en el conjunto catalán. Y 12 pelotaris, 6 de cada empresa, comenzaron un campeonato manomanista que ya encara la tercera jornada de la liguilla de cuartos de final antes de entrar en su recta final. Aspe Pelota, que ya ha visto esa merma, ¿no? La mitad de su nómina han caído en esta competición y se encomiendan así a Darío y Zabala para engrosar su participación en las semifinales. No solo son sus principales bazas, sino también serios aspirantes a alzarse con esa chapela tan prestigiosa. La promotora Eibarresa además se aferra al Dezcaray por doble razón: su clasificación a la semifinal y el favor que tendría que brindarle a Joaquín Altuna para que el vigente campeón se mantenga en liza. Este ha sido todo el repaso deportivo del miércoles. Como siempre, un día más. Muchas gracias por estar detrás de sus pantallas. Adiós. Thank you for being the first one out, for courageously stepping into unknown territory. You dared believe that electric cars would one day be what we simply call cars. We made this one for you.